Hola y bienvenidos a este tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión, esta semana nos toca leer los 4 capítulos de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero que entendamos, mis hermanos, algo muy importante. Estas son las últimas palabras que el apóstol Pablo escribió. Esta es hasta donde sabemos la última carta. Si entendemos que él fallece en el año 66 de la era cristiana, esto se escribió alrededor del 65 o quizás 66. Es la última carta y es una carta muy personal. Es una carta que él está escribiendo a su hijo amado Timoteo. Esta carta es, yo no sé si ha visto las carreras de relevos donde se le pasa un bastón. Ese bastón, ¿sabe cómo se llama ese bastón? Testigo o testimonio. Es pasar el testimonio a la siguiente generación, y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo, este joven que había dejado en Éfeso predicando la palabra, que tenía problemas. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la primera carta que le escribió hasta esta carta. Onesíforo ha llegado a verlo. Entonces entendemos por esto que esta no es la parte cuando él estuvo encarcelado, según leemos en Hechos, en los últimos capítulos del libro de los Hechos, cuando escribió Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Posiblemente salió de ese encarcelamiento, estuvo libre, hizo ministerio por un tiempo, pero ahora está en la cárcel. Y él sabe, en el capítulo 4, verso 6, dice que porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que está a punto de morir. ¿Y qué es lo que hace? Está animando a este joven Timoteo para que siga adelante con su ministerio, porque Timoteo tenía algunas dificultades o algunos problemas. Pablo sabe, mis hermanos, que el ministerio estaba antes de que él llegara ahí y va a estar después de que él está ahí. Pablo sabía que él era un eslabón solamente en una cadena. Y es bien importante pasar a la siguiente generación las cosas. Es sabio el hombre que desde el principio temprano en su ministerio empieza a hacer discípulos que hagan discípulos para que ese ministerio siga adelante. Vemos rápidamente, quiero decir algunos de los problemas que Timoteo tenía. En la primera carta, 2/3 de la primera carta que Pablo escribe a Timoteo es: hey, haz tu trabajo, recuerda el llamado que tienes. Pablo no sabe que no va a estar ahí siempre para motivar o animar a Timoteo, y por ende tenemos esta segunda carta a Timoteo, a este joven predicador. Hay algunos síntomas de lo que estaba pasando Timoteo. Podemos ver en la primera carta, capítulo 1, verso 18, y en esta carta, en el capítulo 1, verso 6, que dice que aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. En otras palabras, haz tu trabajo, no te desanimes, sigue adelante, sigue la lucha, sigue peleando. Ahora, aparentemente Timoteo no era una persona que le gustaba el conflicto, quería evitar el conflicto, pero tenía que afrontar los problemas que había. Y no sé si tú te puedes relacionar con esto. Hay gente que no le gusta el conflicto, que todo esté en paz. Entonces lo tiene que animar Pablo a decir: hey, tienes que afrontar a los que están haciendo cosas incorrectas. Él quería ser aceptado. ¿A quien no le gusta ser aceptado? Le gustaba ser querido, pero necesitaba hacer eso. En el capítulo 2, verso 11, él se involucró aparentemente en la primera carta en discusiones con algunas mujeres que estaban enseñando cosas, etcétera, y se ocupó mucho en cosas que no debía ocuparse. En discusiones en las que no debió meterse, y eso le trajo problemas. No sé si por los nervios que tenía o lo que sea, ya tenía hasta problemas estomacales. Entonces Pablo lo está animando a seguir adelante. Ahora, ¿cómo le haces cuando vas a animar a alguien que tú amas grandemente? Yo quiero que entiendan que desde el versículo 2 él le dice: Timoteo, amado hijo amado. Hijo, antes de dar ningún consejo, cuando quieres animar a una persona, tienes que hacerle ver el amor. Y Pablo le está diciendo: yo cuánto lo ama. Te amo, le está diciendo. Ahora dice: doy gracias a Dios cuando me acuerdo de ti en mis oraciones. Yo me acuerdo de la fe que hubo en ti, me acuerdo de tus lágrimas. Segundo, le dice: yo te amo, yo oro por ti. Yo quiero que sepas que oro por ti. También le dice: yo entiendo lo que estás pasando y los problemas, porque yo recuerdo cuando hemos llorado juntos, cuando hemos llorado juntos. Mis hermanos, esto es una relación personal.
hay un equipo de trabajo y uno no tiene un verdadero equipo de trabajo hasta que no sufre junto con otra persona. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Yo te amo, yo estoy orando por ti, yo entiendo los problemas que tú estás pasando, pero yo quiero que entiendas que esos problemas que tú estás pasando los tuvo Cristo también. Incluso yo, no te avergüences de Jesús, del Evangelio, tampoco te avergüences de mí, que estoy en preso y en cadenas. De hecho, algunos se habían olvidado de Pablo porque estaba encadenados. Entonces le da gracias y lo motiva a seguir adelante. Se acuerda de la fe que hubo en su abuela Loida y en su madre Eunice y dice, estoy seguro que en ti también. Pero le dice en el verso del 6 al 18, no te avergüences del Evangelio o de mis cadenas, como lo hicieron Figelo y Hermógenes en el verso 15. Y le está diciendo, quiero que sigas adelante y que vengas a verme. Esto es muy importante. En el capítulo 2, le dice, mis hermanos, una de las cosas que vas a hacer para que tu ministerio continúe es que debes enseñar a otros. Enseñar a otros. Dice, capítulo 2, verso 2, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú necesitas equipar, hacer un equipo de líderes. Ahora, le había dado instrucciones en la primera carta de no poner las manos ligeramente a cualquier persona, sino que se enfocara. Y ahí en el capítulo 2, Pablo le dice, mira, tienes que considerar a un soldado. Un soldado no se anda entremetiendo en las cosas civiles, tiene que estar enfocado en lo que está haciendo. Un atleta para recibir un premio tiene que seguir las reglas. Un campesino para recibir una cosecha tiene que trabajar primero. Esas tres ejemplos que él le da, la de un soldado, la de un atleta y la de un labrador, todos tienen esto en común, están comprometidos a algo mayor que ellos. Y también están dispuestos a sacrificarse para alcanzar una meta superior. Aprende de ellos. Y Jesús es el mejor ejemplo, que Él dio su vida por nosotros. Dice Pablo, yo mismo estoy sufriendo por Cristo. Ahora te toca a ti también seguir adelante en Cristo, así como el soldado, el atleta, el labrador, así como nuestro Señor Jesucristo, que nos dio el mejor ejemplo y el ejemplo que yo mismo te di. Tú también sufre por Cristo. Y en el capítulo 2, en los versículos del 11 al 13, termina con un poema para animarlo. Le dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pablo está a punto, le dice en el capítulo 4, verso 6, que ya está a punto para ser ofrecido como un sacrificio. Pero él está lleno de vida en Cristo y aun cuando muera va a estar con Cristo. Tú haz lo mismo. Le dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si estamos sufriendo por Cristo, ante los problemas que estamos afrontando, vamos a vivir con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, sé fiel al llamado que tú tienes. No niegues a Cristo, sino sé fiel y sufre penalidades como buen soldado. Verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mis hermanos, Pablo llama a Timoteo a ser fiel, sabiendo que serlo tiene un costo y, en otras palabras, que le va a costar. La segunda parte de la carta empieza en el capítulo 2, verso 14. La primera parte era el ministerio personal de él, de aceptar su llamado. Ahora es el ministerio público, desde el capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 4, verso 5. Dice el verso 18, uno de los problemas que había es que algunos estaban enseñando que la resurrección de Cristo ya había sucedido. Capítulo 2, verso 18, dicen que la resurrección ya se efectuó y esto está tornando a que trastornando la fe de algunos. Ahora, no sabemos si esto era porque estaban siguiendo alguna filosofía griega que rechazaba la resurrección corporal y decían que todo eso era solamente una experiencia espiritual, o si estaban tomando la enseñanza de Pablo y la estaban distorsionando, diciendo que ya se había efectuado por el poder del Espíritu Santo en ese momento que empezaste a seguir a Cristo. Pero de cualquier manera estaban abandonando la esperanza de la resurrección y la nueva creación. Tienen una hiperespiritualidad que los desconecta de la vida real, esa enseñanza. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, quiero que instruyas a otros para que enseñen correctamente la palabra, tengas un equipo de gente contigo, enfócate en el mensaje, que estén enfocados en el mensaje central de Jesús. Y luego
dice en el versículo, el capítulo 3, verso 16 y 17, que hay que enfocarse en la palabra de Dios. Y en el versículo, capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice la naturaleza de las escrituras y también el propósito. La escritura es lo que nos puede dar la verdadera sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús, dice el versículo 15. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿O para qué sirve? Para enseñar por dónde vas, para redarguir, te estás yendo del camino, para corregir, para hacerte regresar al camino y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es suficiente la palabra de Dios, pero hay que leerla, hay que seguir leyendo. Finalmente, mis hermanos, en el capítulo 4 está la conclusión donde le da peticiones personales. Le dice en el verso 6, él dice el verso 6 que él ya está listo para ser llamado. Y es bellísimo, dice el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso debemos decir todos los seguidores de Cristo, mis hermanos. Dice que por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, los que estamos esperando su venida. Finalmente termina diciéndole que se cuide de Alejandro. Quizás fue Alejandro el responsable por el arresto de Pablo cuando estuvo en Troas. Y como fue arrestado y dejó cosas ahí, le pide a Timoteo que venga a verlo, dice el verso 9, procura venir pronto a verme. Está por llegar el invierno y en una cárcel en Roma está teniendo mucho frío, no se quiere morir de frío. Le dice, cuando vengas, verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Le pide que traiga estas cosas con él cuando venga a visitarlo. Es una carta muy personal. Y básicamente esta carta nos dice que seguir a Cristo implica riesgos, implica sacrificios, implica tensión y implica desconfort. Pero esto no significa que Dios se haya olvidado de ti, sino que en momentos oscuros y difíciles es que el amor y la fidelidad de Dios van a ser más reales, van a ser más tangibles. De hecho, Pablo dice ahí al final de la carta que todos lo han dejado solo. Todos lo han dejado solo. Sin embargo, dice en el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y ese mismo Dios, Timoteo, es el que está contigo. No importa lo que esté pasando alrededor, otros lo pueden dejar, pero Dios nunca te va a dejar. Él va a estar contigo. Así que el sufrimiento es parte de esto, pero sigue adelante porque Dios está contigo, Timoteo. Así que mis hermanos, yo te animo. Esta carta, hay pasajes que yo te animo a que los leas varias veces y memorízalos si es posible o escríbelos, porque cuando los escribes lo vas a leer como 7 veces. Y deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón a través de estos versículos. Esta carta es impresionante. Son los últimos consejos de un hombre que está a punto de morir, pasando el testimonio, el testigo, la batuta al que va a seguir el ministerio. Y lo quiere animar y fortalecer para que siga adelante, sabiendo que su trabajo en Cristo no es en vano y que Dios nunca lo ha dejado ni lo va a dejar, así como ha estado con él. Hermanos, te animo a que sigas leyendo. Dios tiene algo para ti.